Queridas, queridos, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Capítulo número 7, me parece que es el penúltimo capítulo. Dice el juez imparcial. Sí, pero los médicos, no consigo que usted penetre en el genuino tema de nuestros diálogos. Se me escapa una y otra vez. Se trata de saber, empero, si no debe concederse a los médicos, doctores, el derecho exclusivo al ejercicio del análisis. En todo caso, después que hayan cumplido determinadas condiciones. Por cierto que la mayoría de ellos no son en el análisis esos curanderos que usted ha descrito. Véase el capítulo pasado, ¿vale? Usted mismo dice que la enorme mayoría de sus discípulos y partidarios son médicos, doctores. Se me ha revelado que ellos, en modo alguno, comparten el punto de vista de usted en el problema del análisis ejercido por legos. Es decir, el juez imparcial, que es el doctor Sigmund Freud. Recordemos, en este texto, Freud interpreta el papel de un crítico del psicoanálisis y al mismo tiempo él contesta las críticas, ¿vale? Esto que estoy subrayando quiere decir, los críticos dicen que los mismos doctores que están en formación psicoanalítica opinan que solo los doctores deben ejercer el psicoanálisis. Ajá. Tengo derecho a suponer, desde luego, que sus discípulos adhieren a sus exigencias de suficiente preparación, etcétera. Es decir, sus discípulos están de acuerdo. Ajá. Que necesitan prepararse para ejercer el psicoanálisis. Y no obstante, hayan compatible con ello prohibir el ejercicio del psicoanálisis a los legos. ¿Es así? Y si lo es, ¿cómo lo explica usted? Miren, ya para el momento que estamos leyendo este texto, no hablo de este momento, si hablo de la historia del psicoanálisis, la vida del doctor Sigmund Freud, ya habían surgido dentro del movimiento psicoanalítico internacional esta clase de discusiones de carácter político. ¿Quién sí y quién no? ¿Me explico? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque platicar, cualquiera puede platicar. Ajá. En este texto, al principio, los primeros capítulos, tal vez el primero, Freud describe el psicoanálisis simplemente como una plática entre dos personas. Ajá. He hecho comentarios para señalar cómo es una plática muy específica. El psicoanálisis opera en el psicoanalista de forma tal que le permite al analizante, digámoslo así, tomar la iniciativa, ser el elemento activo de la relación analítica y aún así encontrarse con diversas barreras no llevadas por el analista, sino llevadas por uno mismo, por quien está desarrollando el análisis, ajá, el analizante. El analista es, digamos, un elemento que dinamiza al analizante, que presenta no, no consejos, que presenta no una imposición de valores, sino que presenta un vacío, digámoslo así. Ujú. Ahorita voy a dejarlo así, hemos dicho mucho y por supuesto no solo recomiendo este título, pueden los legos, este ensayo, leerlo o estudiarlo desde el principio, sino también toda la obra de Freud, es que es bello el tránsito, es bello pasar por Freud, es bello estudiar a Freud. Ajá. Después de Freud veremos a Melanie Klein, después de Melanie Klein a Jacques Lacan. Pasaremos también por la biografía de Freud, si se puede, de Melanie Klein y de Lacan. Ajá. Pero en cuestiones de lo que estamos leyendo, es como una dinámica, como un juego, en el cual Freud
nos, nos presenta las críticas, nos presenta también la situación política dentro del movimiento psicoanalítico en respuesta también a las demandas del Estado y de la sociedad. Ajá. Dice el doctor Freud, veo que está bien informado. Es así. Sin duda no todos, pero sí una buena parte de mis colaboradores médicos no sostienen mi opinión en esta materia. Abogan o se expresan a favor de el derecho exclusivo de los doctores, de los médicos, al tratamiento analítico de los neuróticos. Me pregunto por qué, cuáles habrán sido las razones que los discípulos de Freud, que eran doctores, decían solo nosotros. Ajá. Dice el doctor Freud, como usted ve, también en nuestro campo están permitidas las diferencias de opinión. Mi posición es notoria, y ese enfrentamiento sobre el punto del análisis ejercido por legos no estropea nuestra aveniencia, es decir, no estropea nuestra convivencia. No, el hecho de que opinemos diferente no quiere decir que nos peleamos y nos dejamos de hablar. Ajá. ¿Cómo puedo explicarle la conducta de estos discípulos míos? No lo sé con seguridad, pero opino que ha de ser el poder de la conciencia estamental. ¿Qué es esto? Permítame. Estamento. Estamento es un grupo social que comparte características comunes y se ordena en base a elementos culturales, políticos, económicos y sociales. El término proviene del latín stamentum y se refiere a un estrato de la sociedad. Este estrato o grupo está delimitado por un estilo de vida común y una función social análoga a todos sus integrantes. Lo que entiendo es que un estamento es un grupo con determinadas características. Ajá. Hablando de el poder de la conciencia estamental, se refiere a, entiendo así, las ganas de permanecer con una identidad específica. Ujú. Dice, es que no puedo aquí evitar señalar la política y cómo el doctor Freud también enfrentó el liderazgo de el movimiento mundial para ese tiempo. Ajá. Es decir, yo soy el líder de un grupo internacional, pero cuando quiero tomar una decisión, encuentro oposición dentro del grupo. No todos opinan como yo. ¿Me explico? Ellos quieren que el grupo tenga una característica especial. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que el grupo se integre más allá de la medicina. Ajá. Pero no todos mis discípulos opinan igual que yo. Y es lo que les pregunto. Me hubiera parecido interesante saber por qué los discípulos de Freud decían solo los médicos y no todos. Se dice justamente que es una buena parte ¿dónde está? ¿Dónde está? Una buena parte de mis colaboradores no sostienen mi opinión. Ajá. ¿Qué porcentaje? No lo sabemos. Aquí el doctor Freud quiso callar al respecto. Vamos a continuar. Me había quedado aquí. Han experimentado un desarrollo diverso del mío. Se sienten todavía incómodos en el aislamiento respecto de los colegas médicos y ansiarían ser aceptados con pleno derecho por la profesión, es decir, la medicina. A cambio de esta tolerancia, están dispuestos a ofrecer un sacrificio en un punto de cuya importancia vital no se percatan. Y es que aquí hay algo muy importante e interesante. El psicoanalista
no solo en épocas de Freud, sino también en la actualidad, se encuentra en un dilema. El psicoanálisis, en mi experiencia, en mi vivencia, me costó mucho trabajo encontrar un psicoanalista en México. Desde que yo escuché hablar del psicoanálisis a partir de una película, cuando yo iba en el bachillerato, pasé la universidad. Después de la universidad seguí buscando, establecí contacto con terapeutas de corte psicoanalítico. Encontré, si yo empecé mi universidad en el 2002, encontré psicoanalistas hasta el 2009, 7 años. Y es que, digamos, dentro del mercado, dentro del campo, digamos, de experiencias universitarias y aproximadas a la universidad, mm, uno no distingue y también uno no tiene esa cultura. Para mí en la universidad el psicoanálisis era exactamente lo mismo que la psicología y era exactamente lo mismo que la psicoterapia. Con el tiempo me doy cuenta que hay diferencias. Ajá. Por supuesto, estas diferencias no es conocimiento, no es de interés para para la gran mayoría de la población en México. Es, digamos, como un conocimiento más que especializado, podría decir súper especializado o ultra especializado. Ese descubrimiento que yo hice. Psicoanálisis no es psicoterapia, no es psicología. Algún profesor en la universidad me había dicho, el psicoanálisis no es psicología, pero fuera de ese comentario, él nunca dijo por qué. Salud mental. Salud mental tal vez de él y la diferencia está en la salud mental. Esto lo he dicho mucho, no solo en este ensayo, sino en gran parte de mis videos. Ajá. Ahorita lo dejaré justo como un comentario. He hecho bastante, he desarrollado bastante esta diferencia a lo largo de casi todos los videos, pero principalmente en este de ¿Pueden los Legos? Se habla mucho de política. Hay en el psicoanálisis también una política específica para la figura del analista, para el movimiento del psicoanálisis. Y lo que está diciendo Freud con esto que estoy subrayando es, los médicos no quieren dejar de ser médicos y tienen razón. ¿Por qué? Esa dificultad en el acceso que yo viví al psicoanálisis solito, sin psicoterapia, sin psicología, sin salud mental, en, implica un cierto aislamiento, tanto del psicoanálisis como de los psicoanalistas. Un cierto aislamiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que un médico que reconoce la importancia de una disciplina y de una técnica específica tiene que pagar por esa técnica más que un dinero, la, el rechazo del el resto de la comunidad médica? Eso les va a costar mucho dinero a esos médicos. ¿Me explico? Si en psicoanálisis perseguimos la verdad, perseguimos la certeza de una ciencia, el alcanzarla tiene diferentes costos en la vida de cada uno de nosotros.
costos personales, costos económicos, costos sociales, laborales, etcétera. Eso es al presente y eso era en aquellos tiempos. Entonces, fíjense esto del texto. Dice Freud, es necesario un sacrificio. No vamos a hacer, digámoslo así, es una frase mexicana, monedita de oro para agradarle a todo el mundo. Pero no solo es eso. Uno adquiere una profesión, hablo específicamente de la medicina, para vivir bien, al menos en época de Freud. Ahorita ya en estos tiempos es cuestionable. Ujú. En México, después de la pandemia. Y justo la pandemia colocó a la medicina en México en una posición muy difícil, a la profesión. El sacrificio de los médicos para llegar a vivir bien ejerciendo solamente la medicina es altísimo. Un sacrificio de salud física, un sacrificio también, digamos, de tranquilidad emocional, para no decir salud mental. Y luego agréguenle a ese sacrificio, bueno, ahora que a ti te interesa el psicoanálisis, tienes que prepararte para escuchar. Y para prepararte para escuchar, tienes que someterte a un psicoanálisis, tienes que someterte a la experiencia del diván. Y una vez concluido, de acuerdo al texto, en época de Freud, bajo tutela de Freud, tus 2 años de formación como psicoanalista, te advierto, la sociedad te va a rechazar. La comunidad médica científica te va a rechazar. ¿Por qué? Porque rechazan al psicoanálisis. Es básicamente una una, retomo palabras dichas por Freud en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. El psicoanálisis es una secta judía. Tiempos de Freud. Palabras que Freud escuchó. Imagínense cómo se habrá sentido cuando escuchan eso de su obra, secta judía. Y lo sostuvo. Entonces, al menos a mí el psicoanálisis me ha enseñado algo. Estas palabras, importancia vital. Es verdad, como médicos tuvieron que haber sacrificado posiblemente la aceptación de la comunidad científica, la aceptación de la sociedad. Tuvieron que haber soportado el aislamiento, lo cual implicó costos económicos y sociales. Ujú. Pero también eso, digamos que forma parte del psicoanálisis, es lo que lo lleva a trascender, a ir mucho más allá de las palabras salud mental, de ese significado que envuelve el anhelo para el 2024 de salud mental. ¿Qué pasaría si el mundo entero les dice, ustedes están mal? ¿Por qué? Porque tú eres quien eres. No se habla de cuestiones étnicas, de género, ideológicas, lo que ustedes gusten y manden, edad, rasgos, no sé, lo que sea. Pero el mundo entero te señala a ti específicamente y te dice, estás mal, eres mal, eres mal, eres malo y no puedes cambiar. Estoy aquí invirtiendo un escenario
eh, moral. Una lección que el psicoanálisis me dejó. Enfrentarás rechazo independientemente de a dónde vayas, de quién seas, de lo que tú digas o de lo que tú hagas. En todos lados, ese rechazo es un potencial. Es tu obligación tomar postura al respecto de eso. Puedes soportar, quedarte y enfrentar el conflicto. O puedes retirarte sabiendo que, en ciertos casos, el conflicto no soluciona nada y te puede poner en riesgo. Hay una otra razón, digamos, de la inviabilidad de la salud mental que condena el conflicto. Lo voy a expresar con la siguiente paradoja. Busca cancelar el ejercicio de la violencia sin darse cuenta que la cancelación del ejercicio de la violencia es otra forma de violencia en la salud mental. Poniendo un ejemplo práctico, morder es malo. Morder es malo. Pero si yo no muerdo, ¿cómo voy a comer? ¿Es defenderse está mal? El punto es defenderse de quién y en qué contexto. No hay un bueno y malo. Es decir, si nosotros, ya no como médicos, como personas, nos acercamos al psicoanálisis porque reconocemos en él algo valioso, más allá de ir pregonando por la calle, soy psicoanalista, bla, 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 bla. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy, Pedro. Ah, yo soy el psicoanalista, Juan. No, no, no. Antes que todo eso, la gente te ve y habrá gente que te ame y gente que te odie sin que tú digas una palabra. Te odian, te aman. Hay de todo. No es necesario que todos nos amen. Y la comunidad científica no se escapa de los afectos de la comunidad científica. La ciencia como actividad humana también tiene afectos. También hay odios injustificados y a veces justificados en la comunidad científica. Dice Freud, palabras más, palabras menos a lo largo de este texto. Yo puedo entender por qué me rechazan. Yo puedo entender por qué rechazan al psicoanálisis, pero también el hecho de que me rechacen quiere decir que he señalado algo efectivo. Ese rechazo es también parte de mi éxito. ¿Me explico? Importancia vital, fundamental. Y eso es una política impresionante de este caballero. Vamos a continuar con el texto. Espero esto haya quedado claro. Recuerden, estamos hablando de médicos que ya dentro del psicoanálisis dicen, ay, nanita, yo creo que si esto no es para médicos, mejor me voy. Ajá. Dice el texto, ¿acaso se trate de otra cosa?
Atribuirles que les preocupa la competencia no solo implicaría culparlos de una intención subalterna, sino de creer que padecen de una rara miopía. Aquí el doctor Freud se puso otra vez tan culto que me está costando trabajo. Mm, aquí no sé si con competencia se refieren a, digamos, los psicoanalistas, es decir, ¿por qué no decirlo también? Agresiones entre psicoanalistas o dentro de la comunidad médica. Por ejemplo, híjole, es que yo quiero curar. Yo soy médico, yo tengo que curar. Y el psicoanálisis más bien me dice, no intentes curarlo todo. La neurosis, cuidadito con la neurosis, porque te pueden comer vivo. Pero no deja de ser una enfermedad. Y yo, como médico en formación de psicoanalista, veo que aquel médico que no sostiene el psicoanálisis más bien lo condena. Aquel médico que dice, bienvenidos neuróticos, yo los curo, le está yendo muy bien económicamente. A eso me refiero como una competencia fuera del psicoanálisis, pero dentro de la comunidad médica. Ajá. Esto, ahorita, posiblemente yo esté en un error, pero culparlos de una intención subalterna, es decir, quieren hacerse ricos. Pero, doctor Freud, ¿usted los culparía de eso? Ahorita estoy interpretando esto, culparlos de una intención subalterna, señalar que ellos tienen una intención oculta en su apropiación y ejercicio del psicoanálisis. Ajá. Sino creer que padecen una rara miopía. Vamos a continuar. En efecto, estarían dispuestos a que otros médicos se iniciaran en el análisis. Y para su situación material tiene que ser indiferente compartir los pacientes disponibles con colegas o con legos. Ya entendí. Es decir, ¿formarse como médico es fácil? No. Y por eso, si por ejemplo yo hubiera pasado 6 años de mi vida en la universidad formándome como médico, me está costando mucho trabajo sostener mis pacientes, mi clientela, formarme como psicoanalista, estar en el diván. Y yo veo que estos poetas, literatos, no digo psicólogos, porque en aquellos tiempos no existía la psicología como hoy, ajá, pero llega gente que casi es albañil y tengo que compartir mis pacientes, mis analizantes con ellos. No, no se me hace justo. ¿Me explico? Dice el texto, pero es probable que cuente otra consideración. Estos discípulos míos tal vez proceden influidos por ciertos factores que en la práctica analítica aseguran al médico una indudable ventaja frente al ego. Es decir, esto también es cierto. Nuevamente, supongamos, estamos en una escuela donde el director es Sigmund Freud, yo soy médico, tú no lo eres. O invirtamos esto. Tú eres doctor o doctora y yo no lo soy. Ujú. Yo, como psicoanalista en formación, hago mis tarjetitas. Soy psicoanalista de una profesión nueva para 1926, pero ya más o menos la sociedad sabe. Ajá. Digamos es como si para 2024 hablamos de psicología, hay que también ser sinceros, le debemos mucho de la imagen en la sociedad, de la actividad y de la función del psicólogo al psicoanálisis, aunque les duela, aunque nos duela. Ajá. Cognitivo-conductuales, etcétera, etcétera, etcétera. La gente llega al consultorio psicológico hoy y demandan ser escuchados.
no quieren pruebas psicológicas, no quieren consejos, quieren ser escuchados. ¿Qué le vamos a hacer? Culpa de él, pero al menos aprendí a sacar algo yo bueno de todo eso, formarme como psicoanalista. Pero, eh, entonces, yo no soy médico, yo tengo mis tarjetas de presentación, soy psicoanalista, y ustedes sí son médicos, doctor, doctora. Ajá. Yo, en mi consulta, no me van a ir a ver por una gripe, no me van a ir a ver porque se les rompió el brazo, no me van a ir a ver porque tienen algún dolor, algún síntoma. No, pero a ustedes sí. Ustedes reciben, supongamos, un paciente por gripe. Nada extraño, nada del otro mundo. Pero empiezan a entrevistarlo al paciente y descubren que la gripe lleva 2 años. Ese paciente ha sostenido una condición totalmente curable por 2 años. Neurótico. Ajá. Entonces, yo como psicoanalista a secas, no puedo recibir esa clase de pacientes porque no tengo la licenciatura o la profesión de médico. Y ustedes sí. Entonces, y ahora invirtamos la posición y consideremos la perspectiva del director de nuestra escuela de psicoanálisis, el doctor Freud. Ustedes reciben 10 pacientes de los cuales determinan que 8 son neuróticos. Ajá. Les recomiendan a esos 8 un tratamiento analítico. 7 aceptan. Ujú. Pero ustedes no pueden atender a los 7 porque se está llenando su consulta. A esos 7 les tienen que dedicar más o menos 1 hora a la semana y tienen que hacer ustedes muchas otras actividades. Entonces, comienzan a compartir estos 7. Pero resulta que con quienes comparten esos 7 pacientes, no todos son doctores. Y no todos van a saber cuándo el paciente necesita una medicina. ¿Me explico? Vamos a continuar con el texto. Pregunta el juez imparcial. ¿Los médicos aseguran una ventaja? Ahí lo tenemos. Pues, entonces, ¿admite por fin esa ventaja? La cuestión quedaría de ese modo zanjada. Contesta Freud. Esa admisión no me pesa. Es apta para demostrarle que no estoy tan enceguecido por la pasión como usted supone. He pospuesto la consideración de esas circunstancias porque su examen volverá necesarias nuevas elucidaciones teóricas, al menos para el tiempo de Freud. Ha pasado mucho después de su muerte, querido doctor Freud, y es un tiempo interesante el día de hoy. Dice el texto, ¿a qué se refiere ahora? Pregunta el juez imparcial. Contesta Freud. En primer lugar, está el problema del diagnóstico. Recordemos, diagnóstico es algo que hacen los doctores para poder señalar una enfermedad. Para que existan diagnósticos, la comunidad, la comunidad médica tiene que llegar a acuerdos y decir, esto es enfermedad, esto es enfermedad, esto es enfermedad y esto no es enfermedad. Ajá. Para 1890, 1927 y todavía unos años después, la neurosis existía como una posibilidad diagnóstica. Hoy ya no. Ajá. Pero eso no quiere decir que la neurosis no siga operando. Ahorita regresamos al texto. Cuando se toma bajo tratamiento analítico a un enfermo que padece de las llamadas, entre comillas, perturbaciones neuróticas, esto es decir, era una frase común en tiempos de Freud, dice Freud, se querrá tener antes la certeza, en la medida en que es alcanzable, de que es apto para esa terapia, digamos, para ese tratamiento, ajá, el tratamiento analítico.
y se lo puede ayudar por ese camino. Ahora bien, solo es así cuando efectivamente tiene una neurosis. Fíjense, en este pequeño párrafo, Freud se expresa de una forma completamente normal para su tiempo, pero representa un enorme trabajo para el día de hoy. Ujú. No sabemos qué es una neurosis, por lo general. Dice el texto, contesta el juez imparcial. Yo supondría que lo discierne precisamente por los fenómenos, los síntomas de que se aqueja. Contesta Freud. Es justamente el lugar en que surge una nueva complicación. No siempre se lo discierne o se lo identifica con plena certeza. El enfermo puede exhibir el cuadro externo de una neurosis y, sin embargo, tratarse de otra cosa. Ya vemos también por qué se eliminó la neurosis, ¿verdad, doctor Freud? Como posibilidad diagnóstica. No era fácil diagnosticar. El comienzo de una enfermedad mental incurable, los pródromos de un proceso destructor del encéfalo. Esta palabra creo que es la segunda o tercera vez que aparece en toda la obra de Freud. No me acuerdo qué era. Déjenme preguntarle a San Google. A ver, a ver. Pródromo. Pródromo es un malestar o señal que precede a una enfermedad o a otras manifestaciones agudas, como un parto. Malestar o señal que precede a una enfermedad. Fíjense. Entonces, dice Freud, a veces los síntomas de neurosis pueden ser señal de otra cosa. Ujú. Un proceso, un proceso destructor de la cabeza, del encéfalo. Ujú. El cerebro. Esto tiene muchos significados, pero continuamos. El distingo o el diagnóstico diferencial no siempre es fácil ni puede hacerse de primera intención en cada fase. Y desde luego, solo el médico puede asumir la responsabilidad de semejante decisión. ¿Qué responsabilidad tan grande recae sobre los médicos? Vamos a continuar. Es que por un momento pensé, ¿y por qué no se tienen tratamientos simultáneos? Médico y psicoanalista. ¿Por qué? Eh, Sería dividir el pago en dos, y en cambio, si se forma únicamente a médicos en el psicoanálisis, digamos, el pago recaería en una sola figura, en una sola persona. Una sola persona sería el beneficiario de ese pago, ¿no? Por ese servicio brindado. Y sin embargo, mi observación de qué gran responsabilidad sobre los médicos también quiere decir el costo de procurar la salud es demasiado grande solo para la medicina, especialmente cuando los pacientes no quieren hacerse responsables de su propia salud. Cuando el paciente insiste en fumar, en beber, en desvelarse, en actividades riesgosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con eso? ¿Me explico? Vamos a continuar. El caso patológico, la enfermedad, neurosis, puede llevar por largo tiempo su sello inofensivo, hasta que por fin saque a relucir su naturaleza maligna.
esto que les estoy comentando. El acto voluntario, a veces por destruirse, y no es tanto un asunto suicida, es más bien un no me importa, yo voy a hacer lo que quiera. Tengo ya problemas en el riñón, tengo problemas en X, Y o Z en el intestino, pero voy a seguir alcoholizándome. No me importa, me gusta y no lo voy a dejar, por ejemplo. O ya no puedo respirar, pero el cigarro no lo dejo, por ejemplo, ¿no? Dice el texto. Por lo demás, el temor recurrente en los neuróticos, el de volverse enfermos mentales. Ahora bien, cuando el médico se ha equivocado durante cierto lapso en un caso así, o no ha sabido a qué atenerse sobre el caso, ello no importa mucho. No se ha inferido perjuicio alguno ni ha ocurrido nada adicional. Es cierto que tampoco el tratamiento analítico de ese enfermo le habría causado daños, pero se denunciaría como un gasto superfluo, es decir, innecesario. Además, sobrada gente se pondría, sobrada gente pondría el mal desenlace en la cuenta del análisis, es decir, mucha gente le echaría la culpa al análisis de que el paciente no mejore, porque el doctor, ya sea analista o que sea otro profesional, es decir, que se reúnan las dos profesiones en una o que se traten de manera independiente y simultánea, podría decir, bueno, pues ¿para qué gastar en analista? ¿Me explico? No, no ayuda. Dice el texto, sin duda que injustamente, pero tales ocasiones deberían evitarse. Contesta el juez, eso suena desolador, perdón, desconsolador. Esto suena desconsolador y hasta invalida todo lo que usted me ha expuesto acerca de la naturaleza y la génesis de una neurosis. En modo alguno, dice Freud, no hace sino volver a confirmar que el neurótico es motivo de fastidio y perplejidad para todos los que tienen que ver con él, con ella, ¿verdad? Con los pacientes, incluido el analista. Quizá vuelva a disipar su confusión si revisto mis nuevas comunicaciones con una expresión más correcta. Probablemente es más correcto enunciar acerca de los casos que ahora nos ocupan que efectivamente han desarrollado una neurosis, pero esta no es psicógena, sino somatógena. Fíjense, esta neurosis no tiene origen en la mente, en un conflicto entre el neurótico y su sexualidad, sus mecanismos de placer, sus formas de goce, poquito de la cama, poquito, sino que existen neurosis cuyo origen es el cuerpo. Ya lo vi, querido doctor Freud, pero pequeñito comentario. ¿Y que el cuerpo no tiene que ver con la reacción erótica o la creación erótica? El sujeto en control de su cuerpo. ¿Qué acaso con somatógena no está usted incluyendo los mecanismos de formación del síntoma histérico? Entonces, no tiene causas anímicas, sino corporales. ¿Me sigue usted? Yo no, pero dice el juez imparcial. Le sigo, sí, pero no puedo reunir esto con lo otro, lo psicológico. Ok, a ver. Aquí, querido doctor Freud, a mí me coloca en una posición de perplejidad. Porque con esto que estoy subrayando, una neurosis de origen físico, entonces, ¿dónde queda la mente, querido doctor Freud? ¿Dónde queda la psique? ¿Dónde queda la pulsión? Puede ser que lo esté comprendiendo mal, yo, por una cuestión de la traducción.
porque hasta donde 20 volúmenes que he leído hasta ahora, no había hablado usted de una neurosis somatógena de origen físico. Vamos a continuar, ¿vale? Entonces, dice el juez imparcial, no puedo reunir esto con lo otro, lo psicológico. A ver, dice Freud, pero es posible hacerlo si uno se aviene a tomar en cuenta las complicaciones de la sustancia viva. A ver, ¿dónde hemos hallado la esencia de una neurosis? En que el yo, la organización superior del aparato anímico, criada por la influencia del mundo exterior, no es capaz de cumplir su función de mediar entre el ello, los deseos, y la realidad. Su endeblez, su debilidad, en su endeblez, en su debilidad, se ha retirado a sectores pulsionales del ello, el pasado propio, y tiene que consentir a cambio las consecuencias de esa renuncia en la forma de limitaciones, síntomas y formaciones reactivas infructuosas. Ah, inhibición, síntoma y angustia, pulsiones y destinos de pulsión, el yo y el ello. Ajá. Esto en caso de que ustedes quieran, digamos, meterse, echarse un clavado en textos freudianos. Ujú. Pulsiones y destinos de pulsión y la represión, al menos estos 5 textos. Pero, en pocas palabras, en la medida que nos enfrentamos a un dolor intolerable, a un placer también que no esperábamos, vamos a buscar enfrentar esa, esa fuente de angustia, lo voy a decir así, con limitaciones, con síntomas o esto, en otras palabras, formación reactiva, haciendo exactamente lo contrario, buscando negar eso que estamos viendo, viviendo, sintiendo. Ajá. Vamos a continuar. Esa endeblez del yo se ha presentado regularmente en todos nosotros en la infancia. Fíjense, somos niños, somos niñas, pequeñitos, y de repente vemos a una persona desconocida que no nos gusta. Gritamos, mamá o papá, ¿dónde estás? Eso es básicamente esto. Ajá. Básicamente, el movimiento del yo a sectores pulsionales del ello. Ya no está mamá y papá junto a mí, pero me enfrento a algo, tengo herramientas en mi propio pasado que me sirven, ajá, para enfrentar o para retirarme de aquello que ocurre, ya sea afuera o adentro. Ujú. Emoción, pensamiento, fantasía, deseos. Y por eso las vivencias de nuestros primeros años cobran tan grande importancia o significatividad para la vida posterior. Bajo la extraordinaria carga de esta época infantil, tenemos que recorrer en pocos años la enorme distancia evolutiva que media entre los primitivos de la Edad de Piedra y el miembro de la cultura contemporánea, y en ese proceso defendernos, en particular, de las mociones, deseos, pulsionales del periodo sexual temprano. Nuestro yo se refugia en represiones y se expone a una neurosis de infancia cuyo precipitado se le incorpora como una predisposición a contraer una neurosis más tarde en la madurez de la vida. Ujú.
Importa entonces sobremanera el modo en que este ser en crecimiento sea tratado por el destino. Si la vida se vuelve demasiado dura, grande en exceso la divergencia o la separación entre los reclamos pulsionales y los vetos de la realidad, yo deseo, pero la realidad no me deja, el yo puede fracasar en su empeño por reconciliarlos, los deseos y la realidad. Y esto en medida tanto mayor cuanto más inhibido se encuentre por la predisposición infantil incorporada. Entonces se repite el proceso de la represión. Las pulsiones se arrancan del imperio del yo, se crean sus satisfacciones sustitutivas por el camino de la regresión y el pobre yo se vuelve neurótico sin remedio. Pero, a ver. Y aquí, bueno, supongo yo que está explicando para llegar a esto. No se me olvida, querido doctor Freud, no se me olvida eso. Porque esto, queridas y queridos, es lo psíquico. No se trata, enfatizo, dejen de ser niños, no. Yo mismo me permito a mí determinadas porciones de mi infancia, de mi historia, que me permiten ser feliz. Claro está que no voy a llegar al trabajo chupándome el dedo y pedir que me abracen y que me carguen y que me lleven a mi cama. En el trabajo no. De hecho, en el trabajo yo soy quien cuida, tanto a compañeros, compañeras, como a la institución, como a nuestros clientes, usuarios. Ajá. Pero efectivamente, lo que yo rescato del psicoanálisis es la permanencia del deseo infantil en la vida adulta. La manifestación más clara es el amor, donde le pedimos todo a la otra persona, todo. ¿Y ustedes creen que yo no amo? ¿Ustedes creen que yo no deseo? Lo hago, pero a partir de mi contacto con el análisis, mi relación con el amor se ha transformado. Ahorita solo diré esto, pero esa transformación no le quita el rasgo infantil a mi amor, lo que yo pido de mi pareja. Ajá. Es decir, repito, enfatizo, el psicoanálisis no es la cura a la infancia, es una ciencia, una disciplina, un discurso que nos permite señalar su justo valor como constitutivo en la figura humana, la infancia. Regresamos al texto. Detengámonos en esto. El punto nodal y de giro de toda la situación es la fortaleza reactiva de la organización yoica. Leí reactiva es relativa. Repito, el punto nodal y de giro de toda la situación es la fortaleza relativa, parece ser cambiante, parece ser, de la organización yoica, la identidad. Ajá. Entonces nos resulta fácil completar nuestro panorama etiológico, maldición. Y estas dificultades que usted me mete, ¿qué es etiología ahora? No me acuerdo. Etiología. La etiología es la ciencia que estudia las causas de las enfermedades. El término proviene del griego aitiología, que significa estudio de la causa. Ok. Las causas. Estudio de la causa. Ok. Nuestro panorama de las causas. Se está hablando nuevamente de neurosis entonces. Pero, doctor Freud, explíqueme esa neurosis somatógena. Dice el texto.
Como causas, por así decir, normales de la condición neurótica, conocemos ya la endeblez infantil del yo, la tarea de dominar las excitaciones tempranas de la sexualidad y la acción de las vivencias de la niñez, más bien contingentes, podríamos entenderlas como accidentales, como variantes, secundarias, pero no quiere decir que no importan, accidentales también puede comprenderse las contingencias. Pero no es posible que también desempeñen un papel otros factores provenientes de la época anterior al vivenciar infantil, por ejemplo, una potencia de una potencia e indomeñabilidad, feo español, innatas de la vida pulsional en el ello que impongan de antemano al yo tareas demasiado grandes. Ah, esto está feo. Aquí sí usted no me simpatiza, doctor Freud. Pero se está expresando en un... Aquí puede ser que no sea usted y más bien sean sus traductores. Lo que entiendo, ¿qué nos garantiza que podamos efectivamente controlar nuestros deseos? Es que justamente lo inconsciente ocurre. La formación de lo inconsciente ocurre cuando un deseo mío no va, digamos, no sigue la tendencia de deseos que yo reconozco y que yo aprecio más, ese deseo se retira y justamente retirado de mi conciencia adquiere una potencia, adquiere una ingobernabilidad, adquiere una independencia del resto de mis deseos que yo acepto, de mi yo. Ajá. Esto lo entiendo así. Está expresado como lo están viendo en pantalla, pero el ello se compone también de pulsiones ingobernables, indomeñables. Ajá. Estoy ahorita posiblemente cometiendo un error al tomarlas como sinónimos y de deseos muy intensos. El hecho de que los rechacemos no es porque a veces es justamente por la intensidad del deseo. Ujú. Es decir, el ello, y para esto les invito, ya les había nombrado el yo y el ello, estará en la descripción. Hay un capítulo llamado Los vasallajes del yo. Se habla, digamos, de una dinámica, de una relación entre el sujeto y sus deseos. Ajá. Una relación dividida, una relación distante. Ajá. Lo que entiendo ahorita de estas dos preguntas es, cada uno de nosotros, como sujetos humanos, como sujetos hablantes, poquito de Lacan, como sujetos deseantes, que quieren cosas, podemos aceptar esos deseos o negar esos deseos. El hecho de que neguemos nuestros propios deseos no quiere decir que esos deseos se cancelan, se mueran, ya no existan. Se vuelven inconscientes y por inconscientes poderosos. Ajá.
aquí parecería que Freud está replanteándose. Vamos a continuar, porque es que estas preguntas es como si cancelara gran parte de su obra aquí. Es como si dijera, ¿qué diablos es eso? No hablo del ello y del yo, es regresar a ver el fenómeno y preguntarnos, ¿qué está ocurriendo ahí? Neurosis, psicoanálisis, ¿qué es eso? Dice el texto, es evidente que tales factores por fuerza alcanzarán significación etiológica, importancia de las causas, importancia para observar las causas, sobresaliente en muchos casos. Con la fortaleza de las pulsiones en el ello, tenemos que contar siempre dónde se ha desarrollado de manera excesiva. Las perspectivas de nuestra terapia son malas, de nuestro tratamiento, ¿vale? Terapia, tratamiento, son palabras, no nos casemos, no nos casemos con las palabras, no es un asunto, digamos, de palabra divina, invariable, no, son traducciones, ¿vale? Y no abordemos dogmáticamente a Freud. Ujú. Con la fortaleza de las pulsiones en el ello, es que aquí yo me pregunto, tomamos la palabra pulsión eh, como un paso más allá de la percepción. Ajá. Recordemos que la palabra pulsión viene del alemán, lo voy a latinizar, trief, no se pronuncia así, creo que es trief, pero también fue traducida como instinto por Luis López Ballesteros, otro traductor que a su tiempo también abordaremos. Ajá. Pero lo que esta parte del texto me hace preguntarme, ¿cómo se forma una pulsión? Si recuerdo pulsiones y destino de pulsión, la pulsión es lo intermedio entre el cuerpo y el alma, en medio. Lo he entendido también como el potencial. Ajá. No es entonces un estímulo, ni interno ni externo, porque justamente el cuerpo nos dice, tengo dolor. Ajá. Por ejemplo, mi espíritu, mi alma, mi mente me dice, estoy triste o estoy feliz o etcétera. Ajá. Pero nada de eso es pulsión. Nada de eso es el potencial. Nada de eso. Ni dolor, ni emoción. Podemos aproximarnos con la palabra deseo a la pulsión, pero aún así, aquí lo que Freud está haciendo, señalando dos palabras, ello y pulsión, que él ha usado de determinada manera para permitirnos suponer, imaginarnos, plantearnos una dinámica. El ello contiene pulsiones, pero ¿cómo llegan esas pulsiones a ser contenidas por el ello? Podemos decir, el ello, esa identidad primitiva, no ordenada, que carece de un orden temporal, que carece de mucha organización que nos permite entender las cosas. Ajá. Esa organización, digamos, fundada por la relación entre el sujeto y el cuerpo en base a la experiencia, que permite el planteamiento de un potencial, yo, cuerpo, ajá, no quiere decir solo las pulsiones ahí se quedan, ese potencial, esa energía se queda ahí. ¿Cómo llega?
Ese es el punto. ¿Cómo llega una necesidad a ser una pulsión? ¿Cómo llega un evento a hacerse un instinto? ¿Cómo llega nuestro contacto con nuestro cuerpo a ser potencial, a ser, digámoslo así, una energía acumulada, una tendencia subjetiva, individual? Ha sido una bella lectura, ¿no creen? Repito, con la fortaleza de las pulsiones en el ello, tenemos que contar siempre donde se ha desarrollado de manera excesiva, las perspectivas de nuestra terapia son malas. El psicoanálisis no puede hacer mucho, sí, tal vez nada, ante aquellas necesidades que han tomado la vida de una persona para darle sentido. Lo cual regresamos, una vez más, a la ética, tanto del psicoanálisis como de la medicina. Si curar de lo que ustedes gusten y manden, desde una gripe que tiene 2 años que no se cura, hasta una codependencia o una neurosis, pero no es el doctor, no es la doctora quien tiene que pagar en su vida personal, social, económica, sino el paciente. Si la cura implica un gran costo humano, económico, social, etcétera, ¿es ética? ¿Es válida? Continuamos. Todavía sabemos demasiado poco acerca de las causas de una inhibición de desarrollo del yo. Tales serían, pues, los casos de neurosis con base esencialmente constitucional, sin algún, sin algún favorecimiento congénito, constitucional como los señalados, difícilmente se produzca una neurosis. Ahora bien, si la endeblez relativa del yo es el factor decisivo para la génesis de la neurosis, también tiene que ser posible una posterior enfermedad corporal. También tiene que ser posible que una posterior enfermedad corporal posterior enfermedad corporal, produzca esta última, produzca una neurosis, siempre que pueda provocar un debilitamiento del yo. Mm, eso no me lo explico, pero bueno, vamos a ver, a lo mejor el doctor Freud pone algún ejemplo. Y es lo que ocurre en amplia medida. Una perturbación corporal de esa índole puede afectar la vida pulsional dentro del ello, acrecentar la intensidad pulsional más allá del límite del que el yo es capaz de enfrentar. El modelo normal de estos procesos sería, por ejemplo, una alteración producida en la mujer por las perturbaciones de la menstruación y por la menopausia. Ah, mm, me estoy dando cuenta de una cosa, queridas y queridos. Al momento, pareciera ser, es una impresión, pero que se habla poco de sexualidad. Esa liga que pude notar en 3 ensayos de teoría sexual entre sujeto y cuerpo, donde puedo localizar la pulsión en medio de ellos, ajá, entre el sujeto y el cuerpo, entre, digamos, la mente y el cuerpo, ajá, en medio, justo, se puede colocar el hambre y la sexualidad, como, digamos, manifestaciones pulsionales del amor. Ujú.
manifestaciones potenciales del amor. Pero ahorita de lo que se habla no es de una sexualidad, no es que el ello desee. Lo voy a poner así, como si el ello fuera la plasta de toda clase de deseos, amorosos y destructivos, por ejemplo. Una masa indiferenciada de deseos. Vamos a continuar. Entonces, es que de repente ya la neurosis y extrañé la sexualidad aquí. Yo, la necesidad de amar, la necesidad de odiar también. Vamos a continuar. O bien una enfermedad corporal general, como una patología orgánica del órgano nervioso central, que ataca las condiciones de nutrición del aparato anímico, lo constriñe a rebajar su nivel de función y a suspender sus operaciones más finas, entre las que se encuentra el mantenimiento de la organización yoica. Mm. En todos estos casos se produce más o menos el mismo cuadro de la neurosis. Está siempre el mismo mecanismo psicológico. Esta tiene siempre el mismo mecanismo psicológico, pero según ahora lo discernimos, la más variada etiología o causa, harto a menudo compleja. Contesta el juez imparcial. Ahora me cae usted más en gracia. Por fin ha hablado como un médico, y espero su admisión de que un asunto médico tan complicado como una neurosis solo puede ser tratado por un médico. Dice Freud, lamento que yerre usted el tiro, lamento que se equivoque o lamento decirle que está equivocado. Lo expuesto era un fragmento de patología. El análisis se trata de un procedimiento terapéutico. Concedo, no, exijo que un médico establezca previamente el diagnóstico en cada caso que intente, que interese al análisis. Repito, exijo que un médico establezca previamente el diagnóstico en cada caso que interese al análisis. La enorme mayoría de las neurosis que reclaman nuestra atención son, por suerte, de naturaleza psicógena e insospechables desde el punto de vista patológico. Es desafiante usted, doctor Freud. Ahí está el Freud que conozco y que me asombra, usted puede dejar de ser. Es que, queridas, queridos, lo que estoy queriendo decir y que aquí Freud también me capta, digamos, en un tiempo muy específico de mi vida. ¿Ustedes nunca se han dado miedo a ustedes mismos? Así como, ah, caray, ¿eso de dónde salió? Y no me refiero a un acto agresivo, no me refiero a un acto degradatorio de su figura, de su... Nunca los ha despertado un sueño que dicen, ¿de dónde salió eso? Un sueño. Lo que ahorita Freud acaba de hacer en el texto, desde que mencionó la neurosis somatógena del cuerpo, que se origina en el cuerpo, me hizo pensar en eventos en mi propia vida donde yo me señalo y digo, ¿eso es mío? Sí, bueno, pues yo lo, yo lo pensé.
Yo lo gesté. Yo hice eso. Continúa el texto. Una vez más, perdón, una vez más. Una vez que el médico lo ha comprobado, puede confiar tranquilo en el tratamiento al analista lego. Es decir, siempre que nos ocupemos del cuerpo, está bien también dedicarle un tratamiento analítico. Siempre se ha procedido así en nuestras sociedades analíticas, la primera, o las primeras. Merced al estrecho contacto entre miembros médicos y no médicos, pudieron evitarse en todo lo posible los errores, los hierros que serían de temer. Hay además un segundo caso en que el analista tiene que recurrir al consejo médico. En el curso del tratamiento analítico pueden aparecer síntomas, sobre todo corporales, acerca de los cuales resulte dudoso si se los debe incluir en la trama de la neurosis o referirlos a una enfermedad orgánica independiente de ella, que se presenta como una perturbación. También esta decisión es preciso dejarla al médico, contesta el juez imparcial. Entonces el analista lego tampoco puede prescindir del médico en el curso del análisis. Un nuevo argumento en contra de su idoneidad, de su lo bueno que pueden ser los analistas que no son médicos. Dice Freud, no. A partir de esa posibilidad no se puede tramar ningún argumento contra el analista lego, que no es médico. Pues el analista médico no actuará de otro modo en caso idéntico. En otras palabras, no siempre los médicos pueden tener los conocimientos para tratar una enfermedad, para tratar un síntoma. Aún los médicos pueden buscar según las opiniones. Dice el juez imparcial, no lo comprendo. Bueno, ya lo expliqué. Pero, dice el texto, es así. Existe el precepto técnico de que el analista, en caso de que emerjan en el curso del tratamiento esos síntomas equívocos, no se confíe a su propio juicio, sino consulte a un médico alejado del análisis. Por ejemplo, un internista, aunque él mismo sea médico, y siga confiado en sus conocimientos médicos, dice el juez imparcial. ¿Y por qué se prescribe algo que, a mi parecer, es tan superfluo? No es tal, dice Freud, y aún hay varias razones para ello. En primer lugar, el tratamiento orgánico y psíquico no se ejecutan bien reunidos en una sola mano. En segundo lugar, el vínculo de la transferencia puede hacer desaconsejable que el analista examine corporalmente al enfermo. Y en tercer lugar, el analista tiene todas las razones para dudar de su imparcialidad, pues su interés se concentra de manera muy intensa en los factores psíquicos. Contesta el juez. Ahora me ha aclarado su posición sobre el ejercicio del análisis por los legos. Usted se empecina en que tienen que existir analistas legos. Y como no puede poner en entredicho la insuficiencia de ellos para su tarea, rebusca todos los argumentos posibles para disculpar y facilitar su existencia. Pero yo no veo para qué existirían unos analistas legos que no pueden sino ser terapeutas de segunda clase. Dejaría pasar, no obstante, al par de legos que ya han recibido formación como analistas, pero no deberían surgir nuevos, y los institutos didácticos tendrían que obligarse a no aceptar más legos en sus cursos. Contesta Freud. Estaré de acuerdo con usted si se puede demostrar que esa limitación satisface a todos los intereses en juego. Concédame que esos intereses son de tres clases: el del enfermo, el del médico y, eh, mm, al último, pero no por ello menos importante, el de la ciencia, que por cierto incluye los intereses de todos los enfermos futuros. Año 2024. Pero, dice el texto, indagamos por orden de estos tres puntos. Indagamos por orden estos tres puntos. Pues bien, para el enfermo es indiferente que el analista sea médico o no.
con tal de que la consulta médica exija antes que empiece el tratamiento, con tal de que, con tal que la consulta médica exigida antes de que empiece el tratamiento y a raíz de ciertos episodios en el curso de él, excluya o lo separe del peligro de que se cometa un error sobre su cuadro, sobre su enfermedad, sobre su situación, sobre sus dolores, molestias, etcétera. Para él tiene una importancia incomparablemente mayor que el analista posea las cualidades personales que lo hagan digno de confianza y que haya adquirido los conocimientos e intelecciones, así como las experiencias que lo habilitan para cumplir su tarea. Podría creerse que la autoridad del analista resultará menoscabada o hecha menos si el paciente sabe que no es médico y en muchas situaciones no puede prescindir del apoyo de un médico, del apoyo en un médico. Desde luego, nunca hemos omitido informar a los pacientes acerca de la calificación del analista, y entonces pudimos convencernos de que los prejuicios estamentales no encuentran eco alguno en ellos y están dispuestos a recibir el auxilio de quien se lo ofrezca, cosa que por lo demás el gremio médico tiene averiguado desde hace mucho tiempo y lo toma a mortal afrenta. Obsérvese y obsérvese que los analistas legos que hoy ejercen el análisis no son individuos ordinarios cualesquiera, sino personas de formación académica, doctores en filosofía, pedagogos y mujeres de gran experiencia en la vida y sobresaliente personalidad. Y el análisis a que deben someterse todos los candidatos de un instituto didáctico en análisis, es decir, un instituto que forma analistas, es, al mismo tiempo, el mejor camino a fin de averiguar su aptitud personal para el ejercicio de esta exigente actividad. Ahora consideremos el interés de los médicos. No creo que gane nada con la incorporación del análisis a la medicina. Ya hay los cursos de medicina, ya hoy, 1927, los cursos de medicina duran 5 años y rendir los últimos exámenes lleva un año más. Cada año se plantean nuevos requisitos a los estudiantes, sin cuyo cumplimiento no podría menos que declararse insuficiente su bagaje para el futuro. El acceso a la profesión médica es muy difícil. Su ejercicio no es muy satisfactorio ni ventajoso. Opinión de un médico para 1927. Entonces, queridas, queridos, la medicina, es necesario atender a la medicina, pienso yo, como profesional no solo de la psicología, sino profesional con actividad constante. Me preocupan no solo las autoridades médicas, lo digo en un sentido de cuidarlos, cuidarlas, también autoridades en todos los niveles. Vamos a continuar. Si uno adopta la exigencia plenamente justificada, sin duda, de que el médico deba familiarizarse también con el costado anímico de la condición de enfermo y por ese motivo agrega a la educación médica cierta preparación para el análisis, ello implicaría una ampliación del currículum y la prolongación consiguiente de los años de estudio. No sé si los médicos quedarán satisfechos con esta consecuencia de su pretensión sobre el psicoanálisis, pero no se podría rechazarla, y esto en una época en que han empeorado mucho las condiciones de la existencia material para los estamentos en que se reclutan los médicos, y en que la joven generación se ve precisada a ganarse el sustento lo más pronto posible. Pero quizás usted no quiera sobrecargar el currículum médico con la preparación para la praxis o la práctica analítica y considere más adecuado que los futuros analistas se procuren la formación requerida tras completar sus estudios de medicina. ¿Podría usted decir que la pérdida de tiempo que ello causaría es desdeñable en la práctica médica? Que un joven de 30 años nunca gozará de la confianza de los pacientes, que es condición de un auxilio anímico. Y a eso cabría responder que tampoco el médico de sufrimientos corporales
recién recibido, puede contar con un respeto muy grande de los enfermos y que el joven analista puede emplear muy bien su tiempo trabajando en una policlínica psicoanalítica bajo el control de prácticos experimentados, es decir, analistas experimentados. Ahora bien, más importante me parece que con esa propuesta usted propicie una dilapidación de fuerzas que en estos tiempos difíciles no puede hallar, de hecho, ninguna justificación económica. Es verdad que la formación analítica se superpone con el círculo de la preparación médica, pero no la incluye ni es incluida por este. Si algún día se fundara una escuela superior psicoanalítica, cosa que hoy puede sonar fantástica, debería enseñarse en ella mucho de lo que también se aprende en la Facultad de Medicina, junto a la psicología de lo profundo, que siempre sería lo esencial, una introducción a la biología, los conocimientos de la vida sexual con la máxima extensión posible, una familiarización con los cuadros clínicos de la psiquiatría. Pero, por otro lado, la enseñanza analítica abarcaría disciplinas ajenas al médico y con las que él no tiene trato en su actividad. Historia de la cultura, mitología, psicología de la religión y ciencia de la literatura. Fíjense, qué hermosa habría sido mi estancia en la Facultad de Psicología si se hubieran incluido al menos algunas aproximaciones a esto. Continuamos. Si una buena orientación, bueno, antes de continuar, les voy a dejar en la descripción de este texto, de este video, perdón, Moisés y la religión monoteísta, el trabajo sobre Miguel Ángel, sobre Leonardo da Vinci, sobre Goethe, lo ominoso también. Creo que ya, creo que se me escapa uno de, ah, poesía, poesía y verdad de Goethe. Hay muchos textos en los cuales hemos visto esto que estamos y cómo lo inconsciente opera. Ah, el chiste y su relación con lo inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana. Es mucho trabajo, pero queridas y queridos, sin poder dar cuenta de cómo se conforma nuestro deseo y cómo el deseo humano se transforma en instituciones universales, no quiero decir religión igual a catolicismo o religión igual a judaísmo o cristianismo, no, universales. Todas las culturas tienen religión, de una u otra forma. Y con religión, justamente les invito. Moisés y la religión monoteísta todavía no lo tenemos. Hablo de Tótem y Tabú. Ujú. Si quieren adelantarse a Moisés y la religión monoteísta, con todo gusto, pero vamos ya casi a acabar. Estamos terminando la 230. Veo al menos, ay caramba, 4 páginas. Ok. Fue un texto extenso, pero ya estamos avanzados. Sin una buena orientación en estos campos, el analista quedaría inerme, incapaz, frente a frente a gran parte de su material. En cambio, de nada le servirá para sus fines el grueso de lo que se enseña en la escuela de medicina. Así, el conocimiento de las articulaciones del tarso, como como el de la constitución de los hidrocarburos, el circuito de las haces nerviosas del cerebro, todo lo que la medicina ha descubierto acerca de los agentes patógenos basilares y la lucha contra ellos, acerca de las serorreacciones y los neoplasmas, todo eso en sí valiosísimo, carecerá de importancia para él, no le interesará, no le ayudará de manera directa a comprender y curar una neurosis ni tampoco contribuirá a aguzarle aquellas facultades intelectuales que su actividad le exige en grado máximo. Aquí me llama la atención curar una neurosis, pero palabras de Freud. Continuamos y no se objete que el caso se parece a aquel en el cual el médico se dedica a otra especialidad médica, por ejemplo, la odontología.
Tampoco en ella le harán falta muchas de las cosas sobre las que debió rendir examen, y deberá aprender otras tantas sobre las cuales la escuela no le proporcionó preparación alguna. Empero, no se puede equiparar ambos casos. Para el odontólogo, en efecto, conservará toda su importancia los grandes puntos de vista de la patología, las doctrinas de la inflamación, supuración, necrosis, así como de la acción recíproca entre órganos del cuerpo. Al analista, en cambio, su experiencia lo lleva a otro universo, con otros fenómenos y leyes. No importa el modo en que la filosofía pretenda salvar el abismo entre lo corporal y lo anímico. Él subsiste, el abismo subsiste o permanece en principio para nuestra experiencia y, por cierto, para nuestros empeños prácticos. Es decir, se trata de saber, investigar cuál es la relación que ha establecido cada sujeto humano con su propio cuerpo. Erotismo, principio de la sexualidad. Ujú. Continuamos con el texto. Es injusto, inadecuado hacerle obligatorio el rodeo por los estudios médicos a un hombre que quiere liberar a otro de la pena de una fobia o de una neurosis obsesiva, y por lo demás, será vano pretenderlo en tanto no se logre eliminar al análisis. Imagine usted un paisaje en que para llegar a cierta atalaya pueden seguirse dos caminos, uno corto y recto y el otro largo y muy sinuoso. Usted intenta bloquear el camino corto mediante un cartel que prohíbe transitar, quizá porque aquel pasa junto a unos macizos de flores que usted se propone preservar. En tales condiciones, solo tendrá perspectivas de que su prohibición se respete si el camino corto es escarpado y fatigoso, mientras que por el más largo se avanza sin tropiezos. Pero si no es así, sino que al contrario el camino sinuoso es el más difícil, ya colegirá usted la utilidad de su prohibición, es decir, pura envidia, y el destino de su macizo floral. Temo que no le resulte a usted más fácil empujar, constreñir, invitar a los legos al estudio de la medicina que a mí mover a los médicos para que aprendan el análisis. Usted sabe cómo es la naturaleza humana, es decir, vamos a optar por lo más fácil. Por lo general, si usted acierta, dice el juez, si usted acierta en que el tratamiento analítico no puede practicarse sin una formación particular, al par que el currículum médico no admitirá la sobrecarga de semejante preparación y al mismo tiempo los conocimientos médicos son en buena parte superfluos para el analista, ¿qué se ha hecho de la meta de alcanzar la personalidad médica ideal, idónea para desempeñar todas las tareas de su profesión? Contesta Freud. No puedo prever la salida de esas dificultades, ni soy el indicado para señalarla. Solo veo dos cosas. La primera, que el análisis es para usted motivo de perplejidad, de asombro. Sería mejor que no existiese, por cierto, también el neurótico es un motivo de perplejidad. Y la segunda, que provisionalmente se toman en cuenta todos los intereses si los médicos... caí en cuenta de algo. Hoy les dije, el doctor Freud me asombró. El psicoanálisis es hijo de la medicina y la neurosis. El psicoanálisis es neurosis, lo voy a decir así. Con esto no quiero decir que el psicoanálisis sea una enfermedad que ya no existe. Con esto quiero decir que en el psicoanálisis también existe la contradicción, también existe el conflicto, pero es una ciencia humana, es una disciplina científica con rasgos humanos que nace del conflicto. Entonces, ¿cuál es la cura, querido doctor Freud? ¿Cómo cura usted una neurosis? Pero
son palabras. Regresamos al texto. No puedo prever la salida de esas dificultades. La segunda, que provisionalmente se toman en cuenta todos los intereses si los médicos se resuelven a tolerar a una clase de terapeutas que los descarguen del fatigoso tratamiento de las neurosis psicógenas. El número de cuyos casos es elevadísimo, y en beneficio de estos enfermos se mantengan en permanente contacto con los analistas. Ajá. Continúa el juez. ¿Es su última palabra sobre el asunto o tiene algo que agregar? Dice Freud. Sin duda. Me proponía considerar un tercer interés, el de la ciencia. Lo que pretendo decir lo tendrá usted sin cuidado, pero para mí posee una importancia todavía mayor. Estoy cambiando significación por importancia, ¿vale? En efecto, en modo alguno consideramos deseable que el psicoanálisis sea fagocitado, absorbido por la medicina y termine por hallar su depósito definitivo en el manual de psiquiatría, dentro del capítulo terapia, junto a procedimientos como la sugestión hipnótica, la autosugestión, la persuasión, que creados por nuestra ignorancia deben sus efímeros efectos a la inercia y cobardía de las masas de seres humanos. He ahí lo que se está comprando con el análisis. Hablamos de costos en este video. Incluir conocimiento humano en un manual es despersonalizar, es reducir a la figura humana a una dimensión ridícula. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos libros de autoayuda? Hablo de 2024. ¿Cuántos no hay que les dicen, vales 1000, tú puedes? Hábitos atómicos. Y va a haber más. ¿Por qué hay tantas y tantas y tantas y tantas terapias psicológicas? En los capítulos pasados les dije, no es tanto una terapia psicológica en México, pero sí existe dentro del mercado de terapias, no psicológicas, más bien terapias alternativas en México. La angeloterapia, terapia de ángeles. ¿A eso se enfrentan los analistas? No. No pretendo yo decir qué ridículo eso es anticientífico, bla, bla, bla. La gente los busca. Si existen es porque tienen clientes. Ujú. No sé en qué consista, aunque también, les soy sincero, no tengo ganas de asistir a una angeloterapia. Y eso por mencionar a una. Terapia familiar sistémica, cognitivo-conductual, terapias, ¿cómo se llaman? Coercitivas, terapias de choques. ¿No? No solo eléctricos, sino terapias agresivas. Hay infinidad de terapias solo en México. En el mundo, no sé cuántas. Deben ser miles al menos. Pero, ¿en qué momento una terapia los invita a ser ustedes? Los invita a soportar el rechazo universal. No lo sé. ¿En qué momento una terapia te dice, come, como nos podemos decir a nosotros?
tengo hambre, necesito, quiero. ¿En qué momento una terapia toma el sentido, la importancia, el valor de la decisión propia? ¿Es correcto poner a la medicina, a la psiquiatría y a la psicología a tomar las decisiones por las personas? ¿Qué estamos haciendo con las disciplinas científicas, médicas, y qué estamos haciendo con la humanidad? Y el psicoanálisis no entra a eso. Gracias también a Freud por esto que estamos leyendo. El psicoanálisis no se inserta en la salud mental, no entramos ahí. Hay costos para eso que están haciendo la medicina, la psiquiatría y la psicología. Ciertas ramas de la psicología que buscan, a través de su terapia, quitar la enfermedad. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Merece un mejor destino el psicoanálisis y confiamos en que lo tendrá. Como psicología de lo profundo, doctrina de lo inconsciente anímico, puede pasar a ser indispensable para todas las ciencias que se ocupan de la historia genética de la cultura humana y de sus grandes instituciones como el arte, la religión y el régimen social, el Estado. Yo creo que ya ha prestado valiosos auxilios a estas ciencias para la solución de sus problemas, pero esas no son sino contribuciones pequeñas comparadas con las que se obtendrá cuando los historiadores de la cultura, los psicólogos de la religión, los lingüistas, etcétera, aprendan a manejar por sí mismos el nuevo medio de investigación que se les ofrece. El uso del análisis para la terapia de las neurosis es solo una de sus aplicaciones. Quizá en el futuro muestre que no es la más importante. En todo caso, sería equitativo sacrificar a una de sus aplicaciones todas las demás meramente porque su campo de acción toca el círculo de los intereses médicos. Porque en este punto se despliegan unos nexos más amplios, en los que no se puede intervenir sin daño. Si los representantes de las diversas ciencias del espíritu han de aprender del psicoanálisis a fin de aplicar sus métodos y puntos de vista a su material, no les bastará atenerse a los resultados que se consigan de la bibliografía analítica. Se verán precisados a comprender el análisis por el único camino practicable, sometiéndose ellos mismos a un análisis. Entonces, a los neuróticos que necesitan del análisis, se agrega una segunda clase de personas que lo aceptan por motivos intelectuales, pero que sin duda aprecian la elevación de su productividad que obtendrán como suplemento. Es decir, aun cuando no me reconozca como neurótico, no observe en mí síntomas neuróticos, el psicoanálisis me permitirá apropiarme de mi energía, de mi fuerza, de mi atención, mejorar mi contacto conmigo, digámoslo así. Ajá. Y es una hipótesis, al menos que estoy planteando, ajá, de este texto, de esta lectura. A fin de realizar estos análisis, hacen falta cierto número de analistas para quienes diversos conocimientos de la medicina poseerán un valor sumamente escaso. No obstante, estos analistas, los llamaremos didactas, deberán haber recibido una formación particularmente cuidadosa. Para evitar la atrofia de esta última, es preciso darles oportunidad de recoger experiencias en casos instructivos y probatorios. Y como personas sanas a quienes les falte el motivo del apetito de saber, no se someterán a un análisis, solo para ser en, solo podrá ser en neuróticos donde los analistas didactas, bajo cuidadoso control, se eduquen para su posterior actividad no médica. Ahora bien, el, el todo requiere cierto grado de libertad de movimientos y no soporta limitaciones mezquinas.
¿Acaso usted no crea en estos intereses puramente teóricos del psicoanálisis y no quiera concederles influencia ninguna sobre el problema práctico del ejercicio del análisis por los legos? Pero permítame recordarle que hay todavía otro campo de aplicación del psicoanálisis que escapa al alcance de la ley de la ley de curanderismo y en el cual los médicos no pueden sostener ninguna pretensión. Me refiero a su aplicación en la pedagogía. Cuando un niño empieza a manifestar o exteriorizar los signos de un desarrollo indeseado, se pone deprimido, testarudo y desatento, ni el pediatra ni aun el médico escolar pueden hacer nada por él, ni siquiera cuando el niño produce fenómenos claramente neuróticos como estados de angustia, displacer por la comida, vómitos e insomnio. Un tratamiento que combine el influjo analítico con medidas pedagógicas ejercidas por personas que no omitan preocuparse del medio en que vive el niño y sepan penetrar en su vida anímica, alcanza el doble resultado de cancelar los síntomas neuróticos y volver atrás la incipiente o naciente alteración del carácter. Nuestra intelección sobre el valor de las neurosis infantiles, a menudo inadvertidas, como predisposición a contraer más tarde graves enfermedades, nos recomienda esos análisis de niños como un importante medio de formación o de profilaxis. No puede negarse que hay todavía enemigos del análisis. No sé de qué medios disponen para salir al paso de la actividad de estos analistas pedagogos o pedagogos analistas, pero no creo muy posible que posean ninguno de los medios, digamos. Es decir, si esta alianza, análisis, pedagogía, se ha mostrado útil y valiosa para los niños, ¿quién la discute? Dice el texto. Ya estamos por terminar, ¿verdad? Sí, 2 párrafos. Además, y para volver a nuestro problema del tratamiento analítico de neuróticos adultos, tampoco aquí hemos agotado todos los puntos de vista. Nuestra cultura, recordemos Viena, 1926-27, ejerce sobre nosotros una presión casi insoportable. Pide un correctivo. Es demasiado fantástico esperar que el psicoanálisis, a pesar de sus dificultades, sea el indicado para la hazaña de preparar a los seres humanos en el sentido de ese correctivo. ¿Acaso algún norteamericano se le ocurrirá dedicar un poco de dinero para impartir formación analítica a los trabajadores sociales, social workers o asistentes sociales de su país y hacer de ellos una tropa de auxilio para la lucha contra las neurosis actuales? Ah, mira. Leo más rápido de lo que hablo, queridas, queridos. Me río dice el juez imparcial. Ah, una nueva variedad del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación, queridas y queridos, es una organización de corte cristiano, religioso, que existe en muchos países. Me río de que esté mencionada en un texto de Viena de 1927, 26, por allá, mucho tiempo, casi 100 años. Pero aquí en México, en la Ciudad de México, el Ejército de Salvación es una organización que tiene diversos refugios, principalmente para personas en necesidades económicas o sociales. Pueden ser indigentes, pueden ser gente que padece de sus facultades, pero los abordan no del punto de vista médico, sino del punto de vista religioso. Los apoyan a través de refugio, comida, etcétera. Ajá. Desconozco qué postura haya tomado Ejército de Salvación en la Ciudad de México ante la ola migrante. Es un buen motivo también de investigación. Pero finaliza el doctor Freud. ¿Por qué no? Fíjense, está criticando Freud a Freud. Está comparándose Freud mismo con una organización cristiana, una nueva variedad del Ejército de Salvación. Dice Freud.
¿Y por qué no? Nuestra fantasía trabaja siempre con modelos. ¿Mm? La corriente de personas movidas por el apetito de saber que afluirá en tal caso hacia Europa. Tendría que pasar de largo por Viena, a causa de haber sufrido aquí el desarrollo analítico, un prematuro trauma de prohibición. ¿Se sonríe usted? No lo he dicho para sobornar su juicio. Por cierto que no. Sé, en efecto, que usted no me otorga creencia alguna, y tampoco puedo garantizarle que ello ocurrirá. Es decir, el psicoanálisis no necesita de creencia. Ya esa reacción de aversión es evidencia de que funciona. Continuamos. Pero una cosa sé, dice Freud. No es tan importante la decisión que usted adopte sobre el problema del análisis ejercido por Legos. Solo podrá tener un efecto local. Lo que en verdad interesa, las posibilidades de desarrollo interno del psicoanálisis, están más allá de ordenamientos y prohibiciones. Fin del capítulo séptimo. Nos falta, queridas y queridos, un epílogo y un apéndice para terminar este texto. Pero por hoy, bástenos, cuídense mucho. Nos estamos viendo para la lectura, el estudio, el comentario del epílogo. Un texto hermoso, un texto bello. Bye.